muchísimo esta segunda oportunidad de estar con ustedes, con este grupo tan disciplinado. Tengo una impresión muy agradable de la primera vez y bueno, espero que más que dar una información unilateral, pues podamos dialogar, porque entiendo que este tema es particularmente sensible para todas las personas y que es natural que haya una serie de dudas sobre lo que está ocurriendo. Entonces, pues quisiera dar algunos elementos. Me dicen que aquí hay algunos colegas maestros. Qué bueno, ojalá que podamos entre todos nosotros, los que somos docentes, los que no, tener alguna idea más clara de qué es lo que está pasando y cada uno asumir nuestras tareas y nuestras responsabilidades en pro del derecho a la educación para los niños y los jóvenes de este país. Bueno, yo quisiera empezar diciéndoles que en 1975 se hizo en Washington una reunión convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a la que concurrieron todos los ministros de finanzas de los países de América Latina, ministros de Hacienda o de Finanzas, como se llamen según el caso. El problema que discutieron es uno, nada más: cómo reducir los gastos, así le llamaron, los gastos en educación. Consideraron que los gobiernos de América Latina estaban gastando muchísimo dinero en educación, y el problema que se plantearon es cómo gastar menos, así, tal cual. De entrada quiero decir que se lo plantearon como un problema de gasto, no como de inversión social. Bueno, entonces estuvieron discutiendo. Hay una memoria de ese seminario que se hizo en Washington, está publicada por el Fondo de Cultura Económica, cualquiera lo puede consultar para que vean que uno no anda inventando, ¿verdad? Bueno, como estaban allí entre ministros, entre los que controlan el dinero, y lo que se planteaba era cómo gastar menos en esto, sin enfrentar lo que ellos llamaban la inercia social, o sea, la resistencia de maestros y de las personas en general, resistencia a aceptar que cobrar la educación. Entonces dijeron que, bueno, ¿cómo le iban a hacer? ¿De qué mecanismos iban a servir para gastar menos, pero sin que la gente se enojara muy rápido y muy frontalmente? Y entonces una de las cosas que discurrieron fue que lo mejor era manipular los costos de producción, así le llamaron, manipularlos. Y una de las maneras de manipularlos, decían, era pues tener una política salarial hacia los docentes más restrictiva cada vez, para desanimar a las personas a que estudiaran para ser docentes, no estimular el ingreso de profesionales de la educación a las escuelas, porque salen muy caros, y en cambio promover que entraran personas no profesionales porque son más baratos, así tal cual. Ninguna demagogia pseudopedagógica, era tal cual cómo gastar menos. Y bueno, el resultado de esta política, todos la llevaron a cabo. Algunos países ya están haciendo otra política, pero en general en ese momento todos lo llevaron a cabo, y eso naturalmente empezó a impactar las escuelas formadoras de docentes. Empezaron a cerrar escuelas, todos tenemos esa experiencia. Aquí en los años de 76, del sexenio de Echeverría en adelante, ha sido un cerradero de escuelas normales pavoroso. Y que obedece a esa intención simplemente de gastar menos. Mientras, claro, se gasta más en gasto corriente, en aviones, en todos los gastos superfluos de los aparatos de Estado. Bueno, entonces ese es el contexto general en el cual tendríamos que explicarnos las medidas que ahora está tomando este gobierno, que son continuidad de todas las medidas anteriores que se tomaron desde la Madrid, pero bueno, vamos a concretarnos a los dos últimos sexenios del PAN y a este. Lo que llaman reforma educativa
es una modificación al artículo 3º que establece que los docentes debemos ser evaluados por el gobierno federal y que esta evaluación determinará si permanecemos o no en el empleo. Bueno, tal cual. Entonces, yo quisiera dar el punto de vista que tenemos muchos maestros al respecto, y no solamente maestros que estamos trabajando en la SEP, sino académicos de otros lugares, universidades, etcétera. Primero, decir que toda cuestión, cuando se evalúa un proceso educativo, se debe evaluar todo el proceso. Es decir, no es lo mismo si le dicen a uno, bueno, tienes que enseñar, como dice ahora, habilidades digitales para todos. Pues sí, pero hay lugares de nuestro país, la montaña de Guerrero entre ellos, que ni siquiera tiene electricidad. Que no, los compañeros maestros no trabajan en escuelas propiamente, sino en 4 palos cubiertos por una lámina, si bien les va. Que no tienen agua, que no tienen drenaje, que los niños no comen, que el niño se te desmaya de hambre y que tienes que trabajar así. Y además que si evalúas en un país como México, donde se hablan además del español 62 lenguas distintas y todas sus variantes, si tú aplicas un examen como enlace que entre otras cosas evalúa la capacidad de comunicarse en español, pero estás enseñando a niños que no hablan español, pues naturalmente que los niños no van a aprender. Y que además, si de eso, de que los niños pasen el examen de español, de eso depende también tu permanencia en el empleo, pues vemos que es totalmente absurda. Es decir, si los niños no pasaron el examen de español, pero es que hablan zapoteca, y entonces el castigado es el maestro. Ese es el sistema. Ahora bien, no solamente ese es el problema, sino que además, por ejemplo, una lengua como el zapoteca tiene 11 dialectos, o sea, 11 variedades locales, de tal manera que alguien que habla zapoteco del Valle no entiende a alguien que habla también zapoteco pero de la sierra. Entonces, si yo hablo zapoteco del Valle y me mandan a la sierra, no me voy a entender con mis alumnos. Yo puedo hablar español, pero ellos no lo hablan. Entonces, eso naturalmente que tiene que ser resuelto, pero no se resuelve corriendo al maestro. Muy bien, ya me corrieron y, claro, yo me quedé sin empleo, el problema es para mí, pero ¿y eso resolvió el problema de la educación de los niños? Pues no, naturalmente que no. Hay un antecedente de una escuela de Chiapas, una escuela de una zona celtal, donde los niños hablan celtal, una de las lenguas derivadas del maya clásico. Los maestros de esa escuela y el director demandaron a la SEP ante la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque la prueba enlace no puede ser aplicada a niños que no hablan sino celtal. Después de 3 años, se tardó un poco la CONAPRED, pero finalmente tomó una resolución contraria a la SEP, o sea, condenando a la SEP. Y le dice que, bueno, lo que es obvio, que no se puede aplicar un examen homogeneizado en español a quien no habla español. La SEP responde de una manera verdaderamente absurda, sino, por no decirle de otra manera, ¿no? Porque por respeto a ustedes, responde que bueno, pues que pues lo que va a hacer es entrenar a los niños para que contesten la prueba, es decir, que como pericos repitan ABC aunque no entiendan nada, ¿no? Que pongan ahí ABC o lo que sea en la clave, aunque no entiendan nada. Porque lo importante para la SEP no es el aprendizaje, sino que en los índices que le marca la OCDE esté bien. Y nada más. Bien. Ahora, el gran problema. Dice la televisión y Chong y todo lo demás. Los maestros son unos holgazanes y no se quieren evaluar. Bueno, yo quiero decirles que hay
propuestas que se han presentado. Hay una propuesta que se hizo desde el sexenio de Ulises Ruiz en Oaxaca, que se llama Plan de Transformación Educativa de Oaxaca. Una propuesta que se elaboró conjuntamente, y es importante decir que conjuntamente, entre el IEPO, es decir, el Instituto de Educación de los Pueblos de Oaxaca, que es la Secretaría de Educación Estatal, los compañeros de la sección 22 y 2 asesores universitarios. Uno es el doctor Mario Rueda de la UNAM y otro un doctor cuyo nombre, perdón, en este momento me escapa, pero es académico de la Universidad de Tlaxcala. Ellos elaboraron un plan para la transformación del estado de la educación en el estado de Oaxaca, que evidentemente tiene muy bajos índices nacionales. Bueno, entonces en ese plan se hace un diagnóstico nivel por nivel. Se dice, bueno, aquí en educación, en bachillerato nos hace falta esto, en primaria debemos hacer esto, lo otro y lo demás allá. Y luego propone medidas para remediar cada uno de esos problemas, entre ellas, por supuesto, la formación de maestros. Porque, por ejemplo, en el bachillerato, que será casi digamos el 100% de los, casi el 100% de los profesores, pues nunca ha estudiado para profesor y difícilmente tiene el nivel académico deseado. Bueno, el plan propone soluciones a eso y propone que para poder definir exactamente qué acciones hay que hacer para mejorar la educación en Oaxaca, se evalúe nivel por nivel y función por función, es decir, que al que va a ser director se le aplique un examen diagnóstico para director, digamos. No es lo mismo ser director que ser profesor frente a grupo. Todos los maestros sabemos que alguien puede ser un excelente maestro, pero un pésimo director, o al revés. Entonces hay que formarse. Y entonces lo que contempla el plan de transformación de la educación en Oaxaca es un plan estratégico que a partir de una evaluación diagnóstica, de un diagnóstico de cómo estamos, mejore cada uno de los rubros, instalaciones, por supuesto, instalaciones de las escuelas, formación de maestros, planes de estudio, énfasis en cada una de las regiones dependiendo de la lengua que se hable. Lo que es simplemente de sentido común. Lo que contestó, un comentario que hizo por ahí Chong hace unos días es que eso cuesta 13,000 millones de pesos, que es muy caro. Pues sí, sí cuesta eso, pero el avión de Peña Nieto cuesta más. Entonces, ¿qué es socialmente más adecuado? Pues obviamente, desde el punto de vista social, mejorar la educación en Oaxaca y en todos lados. Nadie podría decir, nosotros los maestros tampoco lo decimos, que estamos muy bien y que todo esté perfecto y que nosotros somos perfectos y que no tenemos ninguna falla. Por supuesto que no, sería irresponsable. La educación en términos generales está muy mal, muy mal. Ahora bien, ¿qué nos corresponde hacer a cada quien? Bueno, los compañeros de Oaxaca negociaron eso desde el gobierno de Ulises Ruiz, con la firma del Instituto de Educación de los Pueblos de Oaxaca, la sección 22 y los académicos, estos asesores. Una segunda versión se negoció con el gobierno de Cue y está publicada, cualquiera la puede consultar en internet. Yo les puedo enviar alguno, si me dan un correo, les envío todos esos documentos. Y bueno, esta segunda versión es la que acaba de mandar Gabino Cue a la Cámara, que no es un unilateral capricho de los profesores de la 22, es algo que se negoció, se discutió, se dijo cómo, cuándo, por qué, y se negoció. Entonces la Cámara responde, la Cámara de Oaxaca, el Congreso local, responde que es inconstitucional, porque tiene obviamente diferencias con la iniciativa que aquí se aprobó en el Congreso Federal. Tiene diferencias, no contradicciones. En la Constitución mexicana y en cualquiera opera un principio que se llama un principio de progresividad. Es decir, que una constitución local puede tener normas que no contraviniendo a la Constitución nacional puedan ser más progresivas o puedan darle mayor contenido y alcance a los derechos.
es el caso, hay dos antecedentes importantes. En el Congreso, en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, se aprobó la obligatoriedad del preescolar en 2004. Antes de eso, el Congreso local de Jalisco había aprobado la obligatoriedad del preescolar para Jalisco. Y eso estaba bien, como no contravenía a la Constitución, pero era más progresivo, pues no hay ninguna controversia. El Congreso local lo puede hacer. El segundo antecedente importante es la Ley General de Educación del Distrito Federal, una ley que se elaboró en la primera Asamblea Legislativa del DF, cuando era el primer jefe de gobierno, el ingeniero Cárdenas. Se empezó a discutir y se terminó de elaborar cuando se quedó Rosario Robles en el encargo de la jefatura de gobierno, ustedes recuerdan. Bueno, entonces esa Ley General de Educación es mucho más progresiva que la ley nacional, pero no la contradice. Por ejemplo, esa Ley General de Educación dice que todos los muchachos en el DF tendrán derecho a tener bachillerato obligatorio y gratuito, o que para entrar a trabajar a cualquier escuela del Distrito Federal se debe tener un título de profesor, cosa que no se me hace de ninguna manera un absurdo, porque bueno, pues para alguien, para que si quiere ser médico, pues tiene que tener título de médico. Creemos que no es excesivo que los maestros digamos que para que alguien trabaje de maestro, pues debes de tener un título de maestro, ¿no? Tan elemental como eso. Bueno, entonces, respecto a esa ley del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, su Comisión de Educación la elaboró, la sometió a consideración del gobierno de la ciudad, entonces a cargo ya de Rosario Robles, y ella lo firmó, lo avaló, y el gobierno de Zedillo metió una controversia constitucional porque alegaba pues lo mismo más o menos que están alegando ahora. Se metió la controversia a la Corte y la Corte falló a favor del gobierno del Distrito Federal, de tal manera que esa ley está legitimada, incluso por la resolución de la Corte. No está vigente, no rige en el Distrito Federal, porque el gobierno federal no le ha querido entregar el control de la educación básica y normal al gobierno del Distrito Federal por razones políticas, exclusivamente por razones políticas, y porque además pusieron en la Ley General de Educación un transitorio que dice que en el Distrito Federal se trasladará la operación de educación básica y normal al gobierno local, siempre y cuando el sindicato esté de acuerdo. Como no está de acuerdo, porque tiene aquí el gran botín de las secciones, de las cuotas de las mayores secciones del país, bueno, pues estamos en ese problema. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que hay dos antecedentes de leyes locales que sin contravenir la Constitución son distintas en algunos casos, de tal manera que ni el Congreso de Guerrero ni el Congreso de Oaxaca tendrían razón en calificar como inconstitucional las iniciativas que se han enviado. A Guerrero se envió una minuta firmada, aquí traigo algunos elementos de ese texto, una minuta que firmó el gobernador con la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Guerrero, y que luego el gobernador hizo una maña, como hacen los priistas, la mandó y va con su firma y con la firma del secretario de gobierno, pero luego simplemente bajita la mano, abajo del agua, les dijo a sus diputadetes priistas que votaran en contra, a pesar de que él firmó. Entonces, claro, cualquiera se enoja, ¿no? Cualquiera se enoja. Sí, por supuesto que sí se perjudican ciudadanos comunes con la toma de una carretera, eso es claro. Y no es lo más deseable desde mi punto de vista repetir mucho ese tipo de acciones. Sin embargo, uno entiende que carajo, perdón, si ya firmamos si ya firmaron una minuta y luego el gobernador se hace el mañoso y dice, pues sí ya firmé, pero tú di que no estás de acuerdo, y va para atrás, pues entonces, claro, ahí vino toda la reacción de los compañeros de Guerrero y tienen toditita la razón. Ahora, claro, se sigue diciendo que pues es que son unos holgazanes flojos y que no quieren ser evaluados. Yo quisiera ahorita concentrarme un poquito en esto de Guerrero, sobre esa iniciativa que firmó Ángel Aguirre, y qué es lo que está pasando. Dice en esta iniciativa de decreto que envió Aguirre,
en el capítulo 4, que se refiere a la evaluación del sistema educativo nacional correspondiente al estado de Guerrero, dice que el gobierno del estado dará todo su apoyo a las autoridades educativas federales para que realicen la evaluación del sistema educativo nacional, sector Guerrero. O sea, no está diciendo que el gobierno federal no deba evaluar, no lo podría decir, porque la Ley General de Educación dice en su artículo 12, en el capítulo 3 del federalismo educativo, dice: en el marco del federalismo educativo, la federación se reserva todas las funciones normativas del sistema educativo nacional. La evaluación es una de esas funciones normativas. Entonces, estaría uno loco si dijera, no, aquí no entra la federación. No, la iniciativa que firmaron, lo primero que dice es: el gobierno respeta, por supuesto, el derecho y la obligación que tiene la federación de evaluar a la educación en el estado de Guerrero. Pues sí, claro. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios? Dice que también evaluarán los estudiantes, los padres de familia y las comunidades. Porque claro, ellos son los usuarios del sistema. Entonces, naturalmente, y además los que somos maestros lo sabemos, los padres nos evalúan todos los días. Y nos dicen que si el maestro vino, que si es flojo, que si le hizo, que si no. Siempre estamos sujetos y no hay manera de eludir a eso, y no debemos eludirlo, porque bueno, ellos son los usuarios. A ellos les debemos, también los niños, también los jóvenes. La cuestión es cómo organizamos todo para que la evaluación se haga en un marco de técnica pedagógica adecuada y de respeto para todo mundo, para todos. Bueno, entonces dice que también evaluarán comunidades, estudiantes y padres. Y luego agrega: también la realizarán los propios maestros, es decir, se autoevaluarán. Algunas personas oyen eso de autoevaluación y dicen, no, pero pues ¿cómo? Ahí está la prueba de que son unos holgazanes y además, ¿cómo se les ocurre? Son unos patanes, ¿cómo va a ser que ellos mismos digan, pues yo soy el mejor? Pero no es así, no funciona así. En términos de técnica pedagógica, y espero no cansarlos con la nota técnica, todo proceso, y enfatizo la palabra proceso de evaluación, se hace en 3 ámbitos que son complementarios. En uno que llamamos heteroevaluación, o sea, la evaluación que me hace, yo soy maestro, la evaluación que a mí me hace mi empleador, el gobierno federal, y los padres, etcétera, etcétera. Eso es una heteroevaluación, la que viene de afuera de mí. El segundo ámbito es lo que llamamos coevaluación, que es una evaluación entre pares académicos. Es lo que podemos hacer, por ejemplo, en un consejo escolar, cuando decimos, pues a ver cómo vamos en la aplicación del enfoque de colaborativo, por decir algo. Bueno, a ver, pues tú qué has hecho, mira, yo creo que deberías mejorar, tal, o sea, entre pares. ¿Qué es lo mismo que se hace cuando uno manda una ponencia a un congreso y un comité académico de pares le dice, bueno, pues tu ponencia está bien o está mal, pasas o no pasas, punto? Entonces hay una coevaluación, pero también hay una autoevaluación del aprendiz, en este caso el maestro. Autoevaluación la autoevaluación no es algo arbitrario, no consiste en que yo diga, pues yo soy la mejor y todos los demás son bien tontos y yo soy la mejor de esa escuela. No se hace así. Un proceso de autoevaluación se diseña. Los maestros también lo hacemos cotidianamente. Decimos, a ver, quiero ver si mis alumnos ya aprendieron la historia de la Revolución Mexicana, por decir algo. Entonces yo supongo que ya les enseñé bien, pero quiero saber qué es realmente lo que ellos han aprendido. Entonces les voy a preguntar a ellos qué es lo que tienen claro y qué es lo que tienen dudas. Entonces yo les hago una cédula de autoevaluación y les digo, a ver,
¿consideras que ya aprendiste cuáles son las clases sociales fundamentales en la lucha de la Revolución Mexicana? Explícalas. O considera o hazme las preguntas que tú creas necesarias para que te aclare lo que no te he explicado bien. ¿Consideras que puedes describir la situación económica que condujo a la Revolución Mexicana? Sí, no, ¿qué es lo que sí has entendido? ¿Qué es lo que no has entendido? Así son las autoevaluaciones. No quiere decir yo me paso con 10 y ya denme la plaza más alta. Por supuesto que no, no es así. Una autoevaluación se diseña, se controla y además se muestra, se ponen parámetros, decir, a ver, maestro, en términos de enseñanza de comprensión lectora, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas? Entonces el maestro te dice, bueno, pues es que no sé muy bien cómo hacer que mis alumnos tengan gusto por la lectura. Entonces yo quisiera un curso para esto. Ok, entonces el maestro puede autoevaluarse. Ahora, cuando el maestro dice, pues yo voy a decir qué es lo que de plano me estoy fallando y me van a dar un curso para resolverlo, generalmente el maestro o cualquier persona en cualquier trabajo es sincera, ¿no? Si alguien trabaja en una oficina de informática y dice, pues ahora ya hay un nuevo paquete, pero yo no lo sé usar, por favor quiero un curso de capacitación. Bueno, entonces generalmente cuando la persona dice, esto va a redundar en que me formen, me capaciten para las nuevas orientaciones o lo que sea, pues lo dice. Pero cuando se atraviesa el miedo laboral, cuando le dicen, si tú dices que no sabes tal cosa, te van a correr, pues entonces ya todo el mundo mentimos, ¿no? Dicen, no, pues yo qué voy a andar diciendo que no sé hacer esto porque me van a correr. Es decir, ya todo se distorsiona. Por eso es indispensable disociar los procesos de evaluación de los procesos de contratación y permanencia laboral, por razones técnicas, porque si el maestro sabe que va a decir que no entiende el nuevo enfoque de las matemáticas y eso va a redundar en un curso, pues muy bien, resulta que se va a mejorar el servicio. Pero si al maestro le dice, si tú no sabes el nuevo enfoque, te voy a correr, el maestro ve lo que hace, o cualquiera, compra la prueba, compra la clave, simula, copia, lo que sea. Es decir, es absolutamente no aconsejable asociar la evaluación con la permanencia. No solamente porque se crispa el ambiente social, porque entonces ya es todos contra todos y no nos entendemos, sino porque técnicamente es totalmente inadecuado. Yo se los digo porque trabajo en una escuela normal, con este plan de estudios llevamos a nuestros, yo estoy en la especialidad de pedagogía, nuestros alumnos van como practicantes de asesoría pedagógica a las escuelas secundarias y cuando les preguntamos, a ver maestros, tutores, ¿sabes? Te podemos ayudar para que hagas mejor tu función, que es una de las cosas más complejas que hay ahorita en la orientación de la SEP. Y el maestro te dice, mira, ¿sabes qué? Sinceramente, para empezar, yo no entiendo qué cosa es eso de la tutoría. No sé en qué se diferencia de asesoría o lo que sea. Luego, no entiendo qué clase de tutoría quieren que les dé. Si psicológica, si pedagógica, si les doy consejos, los regaño, ¿qué hago? Y no la sé hacer. Y tercero, quiero saber dónde ha habido experiencias de esto y que por lo tanto yo pueda aprender de otras experiencias. Y te lo dicen, nos lo dicen a nosotros, a los que vamos a practicar, pero por supuesto que eso no se lo van a decir a la directora ni al inspector, porque saben que si se lo dicen, los van a correr, no los van a ayudar, los van a correr. Entonces, si queremos mejorar el sistema, necesitamos hacer una evaluación que en primer lugar diagnostique en qué estamos mal, que sí estamos mal en muchas cosas, y a partir de ahí diga, bueno, estamos mal en esto, el maestro no se sabe cómo hacer el enfoque ciencia, tecnología y sociedad, ok, vamos a darle un diplomado sobre eso, no te preocupes maestro, te vamos a enseñar. Pero si le dices, te voy a correr, si no lo sabes, bueno, ¿y cómo es que pude? ¿Dónde lo aprendí? En ningún lado. Entonces, es importante entender esto, para ver cómo es que los miedos laborales
no mejoran el sistema, crispan el ambiente social como ahorita y hacen introducir un ambiente de no diálogo. El ingeniero Manuel Pérez Rocha, que fue el primer rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha escrito mucho sobre eso, cómo no se deben asociar los procesos de evaluación con los procesos de permanencia laboral. Ahora, también es importante, porque ninguna persona que no sea maestro tiene por qué saberlo, que hay una diferencia entre calificación y evaluación. ¿Cuál es la diferencia? Porque el ACEP está confundiendo eso y el gobierno está confundiendo eso. Yo digo que a propósito, pero bueno. Es decir, una calificación, la que se da al final del curso o después de que uno hace el examen de ingreso al servicio docente, lo que sea, sirve para promoción. Por ejemplo, si con esto ya sé si este alumno pasa de quinto a sexto, tiene fines de promoción, fines de contratación, desde luego, o de promoción laboral. Eso es una calificación, un número o una cifra que expresa el final de un proceso. La evaluación es algo que se va haciendo durante todo el proceso. Todo el ciclo escolar, por ejemplo, vamos evaluando a nuestros alumnos y diciendo, pues aquí esto no me lo he entendido nada, le voy a explicar más, o veo qué otras formas, me paro de cabeza y le explico. Pero no lo repruebo porque estoy viendo cómo hacer para que aprenda lo que yo quiero que aprenda y cómo lo puede aprender él. Hay alumnos que aprenden viendo, otros leyendo, otros moviéndose, qué sé yo. Entonces, es importante también saber esto, porque cuando se critica lo de la autoevaluación, dicen, bueno, pero pinches maestros, como, a ver, te pregunto si eres el buen maestro y tú me dices que sí, ya con eso, pues no es así la cosa, así no es la autoevaluación y tampoco tiene que ver necesariamente con la calificación. Claro, hay que calificar en algún momento, pero ese es el resultado de procesos de evaluación. No sé si me explique con eso. Ahora, es decir, que para que un proceso de evaluación sea eficaz y eficiente, es necesario que no sea punitivo. Si uno le dice a un alumno, a ver, ya te sabes los ríos de México y te apunto, y si no te lo sabes, te repruebo. Es distinto de si yo le digo, a ver, ya te dejé estudiar los ríos de México, a ver, vamos a ver qué es lo que te quedó claro. Lo que no te quedó, dímelo con toda confianza, y lo que no te quedó claro, yo te lo explico. Es distinto, ¿verdad? Pues igual con los maestros. Ahora bien, yo creo que también es importante ver que regreso, y con esto quisiera terminar para no cansarlos y más bien que podamos dialogar, porque creo que lo importante son las dudas y todo eso, que no es posible olvidar las condiciones en las que trabajan los compañeros. Personalmente, si a mí me preguntan, a mí, Catalina, ¿está bien bloquear carreteras? Yo digo no, porque la gente se enoja y hay ciudadanos afectados que no tienen ninguna culpa. De acuerdo. Pero también entiendo, como dice Octavio Rodríguez Araujo, que si hubieran ido a hacer su manifestación a la montaña, pues de por sí nadie les hace caso. Entonces, bueno, hay un momento de desesperación. Desde mi punto de vista, no hay que abusar mucho de esos recursos de tomar carreteras y demás, porque entonces los posibles aliados ciudadanos se alían con Televisa. Bueno, de acuerdo, ese es mi punto de vista, pero respeto y trato de entender las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que los ciudadanos comunes, maestros o no maestros, podemos hacer? Yo digo que presionemos al gobierno a que haya un verdadero diálogo, una verdadera consulta, porque si Peña Nieto, Chong y Choaifet dicen, sí va a haber diálogo, pero nada va a cambiar, bueno, entonces ¿para qué platicamos, no? Entonces ellos mismos están provocando esa violencia, porque dicen, bueno, y sí, me voy a sentar y para que ni me escuchen, y de eso tenemos cientos de ejemplos. Les puedo decir, yo trabajo en una escuela normal, supuestamente nos están haciendo una consulta para la transformación del plan para formadores de educación secundaria,
Y tuvimos unos seminarios hace unos 6 meses. Bueno, vinieron los de la SEP, expusieron lo que tengan que exponer, y a la hora que empezamos a hablar nosotros se salieron. Y dices, no era un diálogo. Y claro, al rato van a decir que nos consultaron, ¿no? Pero entonces uno siente verdaderamente rabia de esa simulación, de esa majadería, de esa falta de respeto, porque además toda esa falta de respeto a los docentes se expresa en el aula, se expresa en que los padres no respetan a los maestros en la primaria. Y dice uno, esa es la manera de resolver los problemas, es la manera de elevar el nivel de educación. Claro que la educación está mal, claro que mucho tenemos que hacer todos, y nadie puede decir, no, pues yo estoy a todo dar y el que está mal es el gobierno. No. Habemos muchos maestros que no cumplen su responsabilidad, es cierto, hay que decirlo, pero no se resuelve tampoco metiendo a todos en un solo costal y no diferenciar las situaciones. Entonces yo creo que la manera en que podemos contribuir todos es presionando al gobierno para que se haga un verdadero diálogo con pleno respeto a todos los actores, y que además sea vinculante, o sea, que sea obligatorio lo que acordemos allí. Bueno, pues eso sería por lo pronto lo que yo tendría que decir, y más que nada invitar a que dialoguemos, porque entiendo que nadie tiene por qué saber cosas que son pues más técnicas o que están más en los documentos que no se han dado a conocer, y que la televisión no da a conocer. La televisión no dice los maestros presentaron un proyecto, no, dice son unos vándalos flojos holgazanes que están bloqueando la carretera, nada más eso dicen. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Bueno, primero quisiera empezar por decir que el compañero que dice que el problema no es la evaluación en sí, sino todo el proyecto educativo, tiene toda la razón. Los procesos de evaluación se explican, tienen sentido, son correctos o no, dependiendo de qué proyecto educativo. Y ahí me quisiera regresar un poco a la vez anterior que tuve el honor de estar con ustedes sobre la cuestión energética. En efecto, yo creo que la primera pregunta es ¿para qué queremos educar? ¿Para qué proyecto de nación? ¿Qué queremos construir? Y entonces, si nos regresamos un poco a la cuestión energética, podemos decir, ¿qué necesitamos para que el artículo 27 sea cumplido? ¿Cómo aporta el sistema educativo a la soberanía territorial de la nación sobre sus recursos energéticos, sobre su territorio? Yo creo que la pregunta es, ¿cuántos ingenieros químicos, petroleros, geólogos, matemáticos, físicos necesitamos para tener una industria energética soberana? Porque uno de los grandes argumentos para la reforma energética es, aquí no tenemos tecnología, aquí no tenemos conocimientos. Bueno, pero entonces, ¿para qué son las escuelas? Para eso son las escuelas. Las escuelas no son para entretener a los chamacos, para controlarlos, para tenerlos amarrados. Les puedo decir con toda certidumbre que la SEP ahora tiene una absoluta falta de respeto por el tiempo docente. El maestro es interrumpido todos los días porque hay decenas y decenas de juntas por las cosas más absurdas que se puedan imaginar. Y entonces el maestro no puede ni siquiera planear. Pero también es cierto que para muchos compañeros pues es rete cómodo, ¿no? Pues ya no doy clase y mañana tampoco porque hubo la junta. Entonces también tenemos que asumir una responsabilidad. Y la responsabilidad consiste en decir, ¿cuál es mi compromiso con qué proyecto de nación? Si necesitamos ingenieros químicos, biólogos para todo el litoral, que tenemos una enorme riqueza en los litorales, bueno, pues entonces necesito enseñarles bien matemáticas, biología, necesito enseñarles bien a expresarse de manera oral y escrita, necesitamos saber historia, etcétera, etcétera. Es decir, lo que digo es que, claro, hay un terreno de lucha contra el Estado, pero que en ese terreno de lucha contra la privatización de la educación y la privatización de todo lo demás, pasa también por asumir nuestra responsabilidad, estudiar
ofrecer alternativas culturales. Creo que la maestra tiene mucha razón a propósito de la música. Yo creo que una de las cosas más terribles que pasa hoy en el sistema es esa precariedad cultural infinita, en la que en efecto, si se pone una tabla gimnástica, pues se pone, qué sé yo, Espinoza Paz o lo que se imaginen, lo que se esté oyendo en el radio, y no es porque esté mal, pero bueno, la escuela tiene que servir para ofrecer otras alternativas culturales distintas de la que el estudiante escucha todos los días, u oye, o ve. Bueno, entonces creo que eso justamente el compañero tiene razón. ¿Educar para qué? ¿Para qué nación? Si queremos un sistema de salud robusto, eficiente, que dé servicio, también eso significa tener buenos médicos, buenas enfermeras, buenos investigadores, buenos bioquímicos, y eso tiene que ver con la escuela y con el compromiso. Entonces, por un lado, eso explicaría por qué razón estamos en contra de algo que llaman reforma educativa, que no son más que medidas administrativas en contra del maestro, pero que al mismo tiempo margina la discusión sobre el conocimiento que hay que adquirir en las escuelas. Si ustedes ven, en ningún momento el secretario de Educación dice, bueno, es que necesitamos tener buenos químicos porque la petroquímica necesita. No, eso está absolutamente ausente de los discursos, pero nosotros sí tenemos que reivindicarlo. Yo digo que necesitamos hacer ciudadanos y profesores, como le hicieron en Colombia, el gran movimiento pedagógico ciudadano, que decir, bueno, pues órale, aparte de luchar contra la reforma educativa del gobierno, vamos a colaborar todos a que haya un mejor ambiente cultural en las escuelas, desde luego exigiéndonos a nosotros los profesores, pero también colaborando, asociándonos con las asociaciones culturales, artísticas, etcétera. Me parece que eso es indispensable. Necesitamos un país de personas que sepan lo que están haciendo. Matemáticos, físicos, químicos, choferes, plomeros, soldadores, todo mundo necesita saber. Creo que eso es indispensable y allí no tenemos escapatoria ni tenemos que ver para los lados. Es nuestra responsabilidad de maestros y padres. Ahora, creo que ¿por qué es importante esto de las medidas que están inscritas en el artículo 3 ahora? Dice que se va a dar mucho más intervención a los padres, pero hay una pregunta. Los padres, si pudieran enseñarle a sus hijos todo, pues ¿para qué los mandan a la escuela? Cada día se exige más la presencia de los padres, y los padres tienen que trabajar o tienen que atender a otros niños. Entonces, esto que llaman autonomía del centro escolar, ya lo ensayaron en España, un modelo totalmente fracasado, en el sentido de que pues cada día se cargan más trabajos financieros a los padres, más cuotas y más cuotas y más cuotas. En España prácticamente, que es el modelito que están copiando, prácticamente no existen ya escuelas públicas, aunque se llamen escuelas públicas. Hay escuelas públicas de padres que dan mucho dinero y bueno, tienen todo lo que se pueden imaginar, y hay escuelas muy pobres. Y además, promoviendo siempre, como ahorita, el enfrentamiento entre padres y maestros. En España han llegado al punto de que los padres se tienen que rolar por obligación y estar un padre cada día en un salón para vigilar al maestro. En lugar de que, bueno, vamos a colaborar, ¿no? Y entonces ese enfrentamiento, cuando padres y maestros están igual de fregados, es lo mismo que están ocurriendo aquí. Enfrentarnos para que se nos olvide que hay aumentos de la gasolina, aumentos de la energía eléctrica, que viene lo de la reforma energética, el gas, todo. Y todos, maestros, padres y todos lo sufrimos porque pues todos somos ciudadanos. Estamos en el mismo barco. Entonces creo que eso es importante. Ahora bien, hay otro compañero que dijo algo que es muy cierto. Necesitamos luchar todos por un mejor sistema educativo en donde nos toque, como maestros, como padres, como alumnos, como sea, porque, fíjense, les cuento, en las escuelas normales, ¿qué es lo que hemos visto? Con mucha preocupación. Nosotros formamos a nuestro alumno muy exigentemente, 4 años, el plan en ese sentido sí exige, tiene bajo nivel científico, pero exige en cuanto a prácticas y demás. Pero resulta que llega al sistema
y ya llega a trabajar y se da cuenta de que se puede, como dicen, nadar de muertito y que puedo ir a andar simulando como los demás. Y entonces dice uno, ¿para qué carambas estuvo 4 años estudiando? Es decir, el riesgo de adaptación es muy grande, muy grande. Tenemos que decir la verdad también. Y entonces necesitamos luchar todos contra el riesgo de adaptación, de decir, bueno, si ya me di cuenta que el otro no hace el proyecto tal, pues nomás toma el del año pasado y le pone otra fecha, pues yo también. Entonces, esa mala práctica sí es importante y a todos nos toca asumir la responsabilidad en eso. Tampoco se trata de negar los problemas que existen, porque si los maestros y todo el mundo hiciéramos nuestro trabajo bien, pues no estaría el sistema mal como está. Ahora bien, dicen que no se va a privatizar, pasa lo mismo que con energía. Claro que se está privatizando en el sentido de que más y más cuotas a los padres, pues al rato que estudie el que pueda. Ahora, ¿hay que abrogar la reforma educativa? Sí, me parece que sí, por supuesto que sí. Que hay que exigir que se abrogue, porque no solamente porque no contempla un proyecto de país, no tiene ningún planteamiento de proyecto de país, qué país queremos construir, sino porque desde mi punto de vista hay un problema de técnica legislativa, igual que en el artículo 27. El artículo 27, el tercero o cualquiera de los artículos de la Constitución, como dice el doctor Arnaldo Córdoba, la Constitución no es una ley en el sentido de que no es un reglamento, es un planteamiento de un principio general de pacto social, que dice, por ejemplo, el tercero, la educación es laica, gratuita, obligatoria. Ese es un principio general. Pero el artículo tercero no tiene por qué decir los maestros o quien sea deben presentar exámenes. Eso le toca a los reglamentos. Para mí hay un vicio de origen en la técnica legislativa con la cual se aprobó esto que llaman reforma. Razón de más para abrogarla, además de su contenido. Yo creo que sí, tiene toda la razón el compañero, hay que exigir que se abrogue y que se rediscuta. Recién que entró este gobierno, Chaufet dijo que del planteamiento que se había hecho con el gobierno de Calderón, el último, en el acuerdo 592, en el acuerdo 592 que establece la nueva reforma en educación básica, se dice, entre otras cosas, algo absurdo, que los padres pueden decirle al maestro si consideran que su hijo debe pasar de año o no. Pues todos los papás dicen que sí pase, ¿no? Ya había habido enfrentamientos en el Estado de México muy fuertes entre padres y maestros, porque el maestro dice, no, no señor, su hijo no sabe tal y tal. No, yo digo que lo pase y lo pasa. Bueno, cuando entró este gobierno, Chaufet dijo que iba a abrogar esa parte, esa cláusula del acuerdo 592, la abrogó, yo digo que correctamente. Pero entonces, si el secretario de Educación puede abrogar una parte de un acuerdo, también puede cambiar otra. Entonces hay que abrogar esta reforma porque está mal hecha en técnica legislativa, porque no plantea ningún proyecto de nación que sea acorde con el planteamiento de que la educación debe ser científica, laica, gratuita, obligatoria, que es el planteamiento del espíritu del artículo tercero, y creo que sí, por supuesto, hay que abrogarla. Ahora, quisiera decir por último que sí hay que hay una vinculación entre reforma energética, reforma laboral, esto que llaman reforma educativa, y que todo está en contra. Yo creo que quizá debiéramos, los que estamos simpatizamos con Morena o estamos afiliados, en fin, proponer a Morena y a otras organizaciones que, por ejemplo, para el caso de esta llamada reforma educativa, nosotros organicemos una consulta nacional, además de que se le exijamos al gobierno, porque hoy dice Osorio Chong, afortunadamente la oposición a la reforma está confinada solo en Guerrero. Pues no nos han preguntado, no nos han preguntado. Entonces yo creo que Morena podría organizar una consulta entre padres y maestros, una primera consulta indicativa, y asociar a otras organizaciones sociales y preguntarnos si la conocemos y si estamos de acuerdo. ¿Y qué proponemos? Por supuesto, porque al qué proponemos creo que podemos desplegar la plataforma de que
queremos un país en el que haya refinerías, en que la gasolina no cueste tanto y por lo tanto necesitamos ingenieros petroquímicos, ingenieros petroleros, geólogos, biólogos marinos, etcétera, etcétera, matemáticos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto necesitamos que haya más escuelas. La UNAM acaba de rechazar al 92% de los aspirantes. Les cuento que además lo que nos acaba de pasar en Normales, fíjense, para que vean toda la villanía del gobierno. En las 5 normales del Distrito Federal, ofrecemos licenciaturas en educación primaria, una de ellas, la Benemérita, secundaria, la normal superior donde yo trabajo, en la Escuela Nacional de Maestros de Jardines de Niños, pues para preescolar, la ESEP para educación física, y la Escuela Normal de Especialización para ciegos, débiles visuales, etcétera. Bueno, la SEP sacó la convocatoria el día domingo 24 de marzo, es decir, cuando ya no iba a haber clases. Y en la convocatoria decía, que la sacó en el periódico La Jornada, página 13. Bueno, decía que esa convocatoria se podía consultar en la página de la SEP. Sí, nada más que entramos de vacaciones, pues no se va a poder consultar. Salió en la página hasta el día 31. Y el día 4 de abril, este lunes que regresamos, ya los alumnos tenían que ir a unas pláticas introductorias. Y si no iban, si no van y no tienen el comprobante de que fueron a la plática introductoria, ya no pueden tener ficha de examen. Es decir, lo hicieron a propósito. ¿Para qué? Para que luego digan, pues ya ven, no tienen ni demanda las normales, pues hay que cerrarlas, están ahí de flojos los maestros cobrando sin trabajar. Lo que nosotros hicimos, algunos maestros, el Consejo Estudiantil y demás, fue difundir por correo electrónico, como pudimos, por teléfono, en vacaciones, la convocatoria para que más o menos hubiera cierta información. Pero fue una trampa para demostrar que nadie se interesa cuando hay miles y miles de jóvenes que no tienen escuela. Eso es el PRI. Sí, eso es el PRI. Pero entonces, quiere decir, lo poco que logramos, porque el periodo de asistir a las pláticas introductorias terminó ayer, bueno, salvo la ESEF, que hace la plática introductoria el día de mañana, domingo, pues logramos que se enteraran una parte de jóvenes y que fueran, pero desde luego fue mucho menor que lo que pudo haber ido si se hubiera dado una buena difusión. Pero lo hicieron a propósito. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, las normales del DF, tenemos una maestría, muy buena por cierto, maestría en educación básica, interplanteles se llama porque la gestionamos entre las 5 normales. Bueno, la convocatoria para la siguiente generación, esta maestría es para maestros de educación primaria, preescolar, etcétera, etcétera. Tenemos muchos demandantes y muy poquitos lugares, pero aparte de eso, ya nos dijeron que la convocatoria va a salir el 14 de mayo, que va a salir en la página de la Dirección General de Normales. Y les dijimos, bueno, ¿y no la van a sacar en el periódico? No, no hay dinero. Cuesta 180,000 pesos un desplegado y no hay dinero. Que 180,000 yo creo que se los gasta Chuaifet en una semana de comidas, pero bueno, pero no hay dinero. Entonces no se va a publicar en el periódico. Les dijimos, bueno, si no tienen 180,000, les dijimos nosotros los jefes de posgrado, yo soy jefe de posgrado de la normal donde trabajo, les dijimos, bueno, vamos, siquiera saquen un aviso, una cintilla, donde diga, consulta la convocatoria en la página fulana. No, tampoco hay 15,000 pesos. Bueno, nosotros les dijimos, nosotros los jefes de las divisiones de posgrado, juntamos los 15,000 pesos entre nosotros y nosotros lo publicamos. Ah, no. Nos amenazaron con que eso es un delito y que invadimos funciones de no sé qué y que quién sabe cuántas faltas administrativas cometeríamos si hacemos eso. Entonces, ¿qué nos queda? Difundirla por los medios ciudadanos. Entonces, allí en eso también les vamos a pedir su apoyo, porque lo están haciendo absolutamente a propósito para demostrar que las normales no tienen demanda y además, en el caso de la maestría, para demostrar que los maestros no están interesados en superarse, cuando sí tenemos mucha demanda. En la generación pasada, por ejemplo, en la Benemérita, tuvimos 387 aspirantes y se recibieron 15 personas. ¿Por qué 15? ¿Porque nosotros queremos? No, porque ese es el tope que pone la SEP, lo impone, aunque podamos atender a mucho más profesores.
Es una villanía. Entonces, también, aparte de oponernos, los ciudadanos tenemos que organizarlos y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un sistema de comunicación entre nosotros, un sistema de organización, que no estemos esperando a que nos den permiso, ¿no? Bueno, pues sería todo. Muchas gracias.